Buenos días compañeros, mi nombre es Cristian David Rojas Góez. Mi grupo está conformado por Tiani Contreras, Silena Beleño, Andrés Cabrera, y hoy les venimos a hablar acerca de estructura lógica y la clasificación de la norma. ¿Qué es la lógica jurídica? La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Estructura de la lógica de la norma jurídica. La estructura lógica de la norma jurídica corresponde a los juicios dados del supuesto jurídico, es decir, un hecho antecedente señala otro hecho, no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. ¿Cuáles son los elementos lógicos de la norma jurídica? Los elementos lógicos de la norma jurídica son la clasificación de los argumentos, el análisis sistemático de las formas lógicas, el estudio sistemático de validez de las inferencias deductivas, etc. División de la lógica jurídica. La división de la lógica jurídica es la lógica proposicional que sirve para representar las relaciones entre los elementos del juicio y el raciocinio jurídico. La lógica relacional para analizar la estructura del juicio jurídico y la relación de ampliación entre ellos. ¿Cuáles son los enlaces de la lógica jurídica? Parte de la lógica que examina desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales del juridista, así como los productos mentales de esas operaciones, como lo son los conceptos, las divisiones, las definiciones, reciben el nombre de juicios y raciocinios jurídicos y merecen en razón de un objeto en específico el nombre de la lógica jurídica. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Andrés Felipe Cabrera Reina y hoy les voy a explicar algunos conceptos claves de la lógica jurídica y también su estructura. Si nosotros definimos a la lógica como la ciencia y el arte del bien pensar, nosotros encontramos rápidamente su objeto, ya que esta definición se desprende que es la ciencia que trata del pensamiento, de manera que será su objeto material, y en segundo lugar, pues esta se ocupa de los pensamientos en cuanto a la verdad, a la absoluta verdad, al conocimiento de la realidad de todas las cosas, con lo cual se queda indicado su objeto formal. Muy relacionadas con la lógica se encuentran también la semántica o filosofía del lenguaje, que estas tratan acerca del significado de las palabras y las frases, la epistemología o teoría del conocimiento, que se ocupa de las condiciones bajo las cuales las afirmaciones son verdaderas, y a la psicología del razonamiento, que es muy importante también, que se refiere a los procesos mentales que se siguen en el curso de un razonamiento. Algunos tratados sobre la lógica incluyen estas materias, pero lo esencial de ese interés se ciñe a las relaciones lógicas entre diversas afirmaciones contrapuestas. También, la lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, donde las normas deben tener una estructura y ordenamiento que también está constituida por la lógica de los juristas, la lógica de los juristas, las cuales deben actuar con base a las reflexiones, razonamientos, argumentaciones y la prudencia. A continuación les voy a explicar la estructura lógica de la norma jurídica, que se divide en 3 segmentos. El primero es el supuesto de hecho, que es el conjunto de requisitos establecidos en la norma de cuya realización se hace defender la producción de los efectos jurídicos. Está la consecuencia jurídica, que nos dice que los efectos jurídicos que la norma atribuye a la realización de los requisitos establecidos en ella. Y por último, se encuentra el nexo, que es el vínculo del derecho. Buenas tardes, mi nombre es Silena María Beleños Martínez y a continuación vengo a hablarles sobre la norma. Pues como ya sabemos, son reglas que se establecen con el principal objetivo de regular comportamientos para mantener un orden. Están hechas para establecer los principios de un comportamiento u organización. Las normas se pueden aplicar de distintas maneras en la vida cotidiana
y tenemos que esperar que sean aceptadas por todas las personas para que tengan conocimiento de ellas y así. Existen muchos tipos de normas que cambian según el entorno en el cual las aplicamos. Algunas de ellas son las normas sociales, las normas jurídicas, las normas morales y las normas religiosas. Nosotros desde que estamos pequeños comenzamos a comprender y a conocer muchas de estas normas y por eso siempre hacemos todo lo posible para acatarlas, ya que pensamos que al cumplirlas estamos haciendo lo correcto. A continuación les explicaré brevemente cada una de las normas. Están las normas sociales, que son las que aplicamos dentro de la sociedad, cuando se establecen pautas y esto nos asegura un orden para tener una buena convivencia y se dice que es el sistema de reglas más amplio que existe. Cuando nosotros crecemos en una sociedad debemos saber que hay buenas y malas costumbres. Pueden variar ya sea por el tipo de cultura o tradiciones que tengamos nosotros. Estas normas no están reglamentadas en la ley, pero sí son patrones que existen y se transmiten de generación en generación. Si no cumplimos estas normas podemos generar problemas o repudio por parte de las demás personas. A continuación les daré 3 ejemplos claros de ellas para que entiendan mejor. El primero, cuando nosotros vamos a hacer algo, ya sea en el banco o en algún mercado, debemos respetar las filas para no generar aglomeraciones ni polémicas. Segundo, debemos ceder el asiento en el transporte público a los ancianos y a las mujeres embarazadas, porque nuestros principios nos los dictan. Tercero, tenemos que cubrirnos la boca al bostezar o al estornudar, porque al estornudar se pueden transmitir virus, etc. Segundo, están las normas jurídicas. Cuando hablamos de normas jurídicas estamos diciendo que son las normas que se reglamentan las conductas que tenemos. Su objetivo es garantizar el correcto funcionamiento dentro de la sociedad. Y si no cumplimos esta norma podemos cometer una sanción. Ellas se encuentran detalladas en un documento y deberían ser conocidas por toda la sociedad. Son impuestas por la autoridad que les compete, como puede ser el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Algunos ejemplos claros de esta norma son los siguientes. La primera, está la ley que protege la libertad de expresión, ya que cada quien tiene gustos diferentes y puede expresarse como mejor le parezca. Para así ser la persona que él quiere ser sin limitarse en lo que puede decir las demás personas. Segundo, está la ley que prohíbe la promoción de productos con tabacos, ya que al consumirlos están contaminando el medio ambiente y traen muchos químicos que son perjudiciales para la salud de las personas. Tercero, están las normas morales, que son aquellas que se establecen los comportamientos de las personas. Son la base de las normas jurídicas. Estas normas son transmitidas de generación en generación para crear armonía en las comunidades. De esta norma se desprenden los valores morales y éticos que nos enseñan la integridad de las personas y la relación que hacemos al charlar con las demás personas. Un ejemplo de esta norma es que no podemos mentir, ya que al mentir podemos generar polémicas y malos entendidos. Otro podría ser que debemos respetar las opiniones de las demás personas, ya que cada quien tiene pensamientos y opiniones diferentes. No deberíamos discriminar a las demás personas por raza o por sexo, ya que ante Dios todos somos iguales. Sigan las normas religiosas. Son aquellas que nos enseñan a comportarnos en cualquier credo o religión. Esta norma se transmite de generación en generación y nosotros las vemos en los libros sagrados, como es la Biblia en la religión católica. Nosotros somos capaces de escoger nuestra propia religión y no nos pueden obligar a ser alguien que no queremos ser. No tendremos sanciones aquí en la tierra, pero sí nos juzgará Dios. Y algunos ejemplos clave son los 10 mandamientos. También algunos ejemplos son que nosotros los católicos debemos asistir a la iglesia todos los domingos. Y en la religión judía ellos deben respetar al Sabbat. Ya que tenemos claro
el significado y cómo se dividen las normas, pasaré a hablarle un poco más sobre la historia de las normas. En el derecho romano habían pocas leyes y se resolvía a partir de los jurisprudentes. La ley en la antigüedad romana era un acto de potestad para complementar el derecho ante una situación de indeterminación, pero no era un acto arbitrario sino razonable. En el siglo XIV se produce un cambio en la mentalidad y las leyes humanas pasan a ser actos de la voluntad. El orden es puesto por la voluntad de quien gobierna y las leyes son un producto de su voluntad. Hablemos sobre las características y la clasificación de las normas jurídicas. En las características, las diferentes normas jurídicas tienen en común una cosa. Sus principales características son exigibles. De hecho, se diferencian de otra clase de reglas gracias a ellas. Veamos cuáles son. Existen tres tipos: la heteronomas, la bilateral y la exigibilidad. En las heteronomas son impuestas por alguien distinto del individuo y deben cumplirse. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. En la bilateral existen dos partes: la que se debe cumplir con las normas y la responsable de exigir que se cumplan. Por ejemplo, no se puede matar a un semejante. El autor del homicidio es una parte y el Estado es la parte que exige la responsabilidad por matar. Y en la exigibilidad se pueden hacer cumplir mediante sanciones. Por ejemplo, una sanción por exigir el exceso de velocidad cuando conducimos nuestro vehículo. La clasificación de las normas jurídicas. Hay muchas formas de clasificar las normas jurídicas. Las siguientes son algunas de las categorías más importantes. Está las normas imperativas y las normas dispositivas. Las normas imperativas obligan a todos y las normas dispositivas son donde los individuos pueden usar la norma según su voluntad. Ejemplo de la norma imperativa es la que castiga el robo, que se extiende a todo individuo. Y un ejemplo de la norma dispositiva es el derecho a que una persona reclame una indemnización porque su vecino inundó su casa. Puede realizar tal reclamación o no. Existen otras que son las normas de derecho común y las normas de derecho especial. En las de común es cuando están rígidas a todos los ciudadanos y las de especial si se elaboran para personas o cosas específicas. Un ejemplo del derecho común son las leyes sobre el pago de impuestos que se dirigen a todos los ciudadanos, y un ejemplo del derecho especial son las normas sobre la conducción de vehículos que solo se rigen obviamente para los conductores. Otras de estas son las rígidas y las de equidad. En las rígidas, donde el hecho es regulado y las consecuencias están tasadas, y en la de equidad, cuando se permiten matizaciones en situaciones análogas. Un ejemplo de las rígidas son la Constitución española, que establece la mayoría de edad a los 18 años. No hay manera de matizar esta norma. Y las de equidad son las normas civiles que regulan la responsabilidad del deudor. Dependerá del caso concreto en las que se aplicarán unas matizaciones u otras. Existen otras clasificaciones denominadas artianas, propuesta por el filósofo jurídico inglés Herbert Adolphus. Distingue las normas jurídicas con base a los mismos criterios, pero de manera diferente. Estas son tres: las primarias, las secundarias y las de cambio. En las primarias regulan la conducta humana, prohíben y permiten y obligan. Por ejemplo, la prohibición de robar o la obligación de pagar impuestos. En la secundaria atribuyen poderes o facultades atendiendo aspectos públicos y privados. Un ejemplo de ellas son las que atribuyen a un parlamento a elaborar las leyes o a un juez a poder decidir sobre un caso. Y las últimas, que son las de cambio, establecen cómo las normas jurídicas pueden derogarse, modificarse o ser sustituidas por otras nuevas. Por ejemplo, las normas que permiten la modificación de otras leyes.